Hola chicos, saludos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es la regulación de la expresión genética o expresión de genes dentro de un microorganismo, específicamente una bacteria. La regulación o expresión de un gen no es más que el proceso por medio del cual un gen se enciende, vamos a decir, para transcribir y producir X sustancias o proteínas, etcétera, o se apaga para dejar de producirlo. No es más que el on y el off, o sea, el encendido o el apagado de los genes, de cuándo se transcriben y cuándo no. Y eso va a depender principalmente de las diferentes condiciones, tanto ambientales como de, vamos a decir, de condiciones de equilibrio que tenga el microorganismo, y es lo que se denomina entonces la regulación de la expresión de los genes. O sea, no es más que el encendido y apagado de los genes. Las células regulan la expresión de los genes por diferentes razones. Recuerden que para la economía de una célula, ella necesita tener reservas de energía que le permitan sobrevivir cuando se presente alguna emergencia. Por lo tanto, una célula expresa un gen únicamente cuando lo necesita y generalmente se debe a estímulos o necesidades del ambiente donde esté creciendo el microorganismo. Por lo tanto, las bacterias no desperdician energía produciendo sustancias o expresando genes que no necesitan en el momento. Entonces, dentro de lo que es la economía de una bacteria, un gen se expresa únicamente cuando se necesita. Un gen que no se necesite no se expresa, porque el expresarlo sin necesidad implica un gasto energético enorme para el microorganismo, vamos a decir, en lo que es el gasto de energía, lo que es gasto de ATP. Entonces, en cuanto a regulación, hay ocasiones en las que la célula, vamos a decir, apaga o reprime la expresión de un gen, porque digamos que el producto de ese gen puede interferir en otros procesos que se estén realizando en ese momento en la célula. O sea, hay productos o procesos que no se pueden dar al mismo tiempo, entonces decido cuál es el que voy a expresar y apago el otro que me puede interferir con ese proceso. Las células también regulan los genes como parte de lo que es el proceso de desarrollo de una célula. Por ejemplo, en el proceso de replicación, ustedes ven que, como hemos visto, se activan todo lo que son los genes del origen de replicación, todas las enzimas que se necesitan para llevar a cabo el proceso, entonces allí se activan esos genes. Tenemos también el proceso de la esporulación, cuando una bacteria que tiene la capacidad de producir una estructura de resistencia, como es la espora, se enfrenta a condiciones adversas ambientales para sobrevivir. La bacteria entra en un proceso que se denomina esporulación para formar una espora de resistencia y pueda vivir en esas condiciones adversas hasta que las condiciones sean favorables nuevamente para que la espora germine y el microorganismo continúe creciendo de forma vegetativa. Entonces, ese proceso de esporulación se da únicamente cuando hay ciertas condiciones ambientales que obligan a los genes a expresarse para preservar la vida del microorganismo. Como hemos visto, la expresión de un gen pasa por muchas etapas, en un proceso de múltiples etapas, y en cada una de esas etapas yo puedo desarrollar o puedo realizar una regulación, como vamos a ver más adelante. Como hemos recordado, por ejemplo, cuando yo voy a sintetizar un producto, una proteína, por ejemplo, lo primero que ocurre es que el ARN lo transcribo a partir del ADN. A partir de un gen que está en el ADN, produzco un ARN, en este caso ARN mensajero, que es el que me va a dar como producto una proteína o lo que yo necesite dentro de la célula. Esta molécula entonces, el ARN, puede requerir en ocasiones un procesamiento para ser activa, en el caso de que el ARN sea el producto final del gen. Cuando yo produzco un ARN mensajero, no todo el ARN mensajero es activo, sino que yo copio el gen completo, posteriormente lo proceso y genero un segundo ARN mensajero que es el que a la final es el que me va a generar el producto que yo deseo. Entonces, en ocasiones hay ARN mensajeros que no son activos o no pueden ser traducidos directamente en proteínas sin procesarse anteriormente. Si el producto final de un gen es una proteína, el ARN mensajero que voy a sintetizar a partir del gen debe ser procesado entonces, en este caso, antes de ser traducido a la proteína. Pasa mucho con los ARN mensajeros eucariotas. Recuerden que los eucariotas tienen un núcleo, una membrana nuclear que separa lo que es el cromosoma del citoplasma.
Entonces, vamos a decir, la formación de los ARN mensajeros en células eucariotas se da a nivel del núcleo. Se produce un ARN mensajero que tiene muchas regiones que deben, vamos a decir, ser eliminadas. Recuerden que los ARN eucariotas generalmente tienen intrones y exones. Los intrones generalmente se deben eliminar. Eso se da a nivel del núcleo mediante un procedimiento, un procesamiento, un método, un proceso que se llama splicing, que no es más que la eliminación de las regiones no codificantes para sintetizar un ARN mensajero con lo que queda, que es lo que va a codificar. Caso contrario, en el caso de las bacterias, los procariotas en general, recuerden que no tienen una membrana nuclear, por lo tanto el cromosoma nada dentro del citoplasma. Entonces, en algunas ocasiones, esos ARN mensajeros deben ser procesados antes de poder ser traducidos a una proteína o cualquier otro elemento que yo necesite. La proteína sintetizada, entonces, podría requerir además un procesamiento adicional. ¿Para qué? Para activarla, activar el sitio catalítico, por ejemplo. O necesita ser transportada a una localización final para ser activada posteriormente. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que yo puedo regular, por ejemplo, cuando formo el ARN. De alguna manera puedo regular a nivel de ARN y no produzco proteína. Otra opción es que yo produzca ARN mensajero y genere proteínas y yo regule la expresión de ese gen a través de las proteínas que me produce ese ARN mensajero. O sea, con esto lo que les quiero decir es que hay diferentes etapas dentro de todo el proceso en las cuales yo puedo regular la expresión de un gen. Acá hay otro ejemplo. Aún después que el producto del gen es sintetizado, su actividad podría ser modulada bajo ciertas condiciones ambientales. En el caso de bacterias, el tipo más común de regulación ocurre en la primera etapa, que es cuando se transcribe el ARN mensajero a partir del gen que se copia. Entonces, los genes que son regulados a este nivel se dice que poseen una regulación transcripcional. ¿Por qué? Porque se regula la transcripción del ARN. Esto es lo que sucede en la mayoría de los procariotas, porque vamos a decir, en sentido de economía energética para una célula, es lo más rentable. No tiene mucho sentido que yo gaste energía para producir un ARN mensajero, para después gasto energía otra vez para producir una proteína y regular con esa proteína que no voy a utilizar. Tiene más sentido, desde el punto de vista económico, regular cuando apenas transcribo el ARN mensajero, saber que no lo voy a utilizar y regular allí y no gastar innecesariamente energía en producción de proteína. Entonces, cuando yo regulo la transcripción del ARN mensajero, eso es lo que se conoce como regulación transcripcional. Este tipo de regulación parece para las bacterias es el más eficiente, ya que se sintetiza un ARN mensajero que no será traducido, que como les mencioné es un desperdicio. Sin embargo, no todos los genes pueden ser regulados o se regulan de manera transcripcional. O sea, en la mayoría se regula de manera transcripcional, o sea, cuando se forma el ARN mensajero. Mientras que hay otros que no se regulan de manera transcripcional. Entonces, los que no se regulan de manera transcripcional se regulan con cualquier mecanismo que ocurra después que se ha transcrito el ARN mensajero. Y es lo que se denomina una regulación post-transcripcional. O sea, una regulación que se basa en el producto final después de la transcripción del ARN mensajero. Si un gen es regulado a nivel de la traducción, su ARN mensajero puede ser transcrito continuamente a partir del gen, pero su traducción en ocasiones es inhibida. Entonces, esto es un ejemplo de regulación post-transcripcional. Entonces, una regulación traduccional es en el momento de la traducción, o sea, el proceso cuando se lee el ARN por los ribosomas para producir la proteína. Entonces, regulación transcripcional es cuando el ARN mensajero se transcribe de manera continua todo el tiempo, pero la traducción de ese ARN mensajero en una proteína se inhibe. O sea, se regula a partir de la producción de la proteína leyendo el ARN mensajero. Entonces, esto es una regulación post-transcripcional porque se regula después de la producción del ARN mensajero, mientras que en el caso anterior es una regulación transcripcional porque lo que se regula es la producción del ARN mensajero. Vamos a ver acá lo que es el proceso de regulación transcripcional y específicamente lo que es el operón bacteriano, que es básicamente el mecanismo de regulación principalmente utilizado por las bacterias. El concepto de operón es un concepto básico de biología molecular en el cual se basa todo lo que es la hipótesis de regulación transcripcional en el caso de las bacterias.
Entonces, los genes bacterianos están arreglados de manera tal que más de un gen puede ser transcrito en el mismo ARN mensajero policitrónico. A diferencia de los ADN eucariotas, que son, vamos a decir, más complejos y tienen muchas secuencias repetidas que básicamente o aparentemente no tienen ningún tipo de utilidad, es información de más. En el caso de las bacterias, el genoma no tiene información que no utilice. O sea, tiene todos los genes necesarios para la bacteria. No tiene, vamos a decir, espacio. Como un microorganismo muy pequeño, no cabe una gran cantidad de material genético. Por lo tanto, el espacio es limitado y la cantidad de información que se almacena allí es limitada. Y generalmente en las bacterias, los ARN mensajeros tienen la capacidad de traducir varios genes al mismo tiempo. Es lo que se denomina un ARN mensajero policitrónico, porque a partir de esa sola cadena de ARN mensajero yo puedo producir varias proteínas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es un operón bacteriano? No es más que una región de ADN que incluye genes cotranscritos, o sea, genes que se transcriben al mismo tiempo dentro de un mismo ARN, además de las secuencias cis-actin adyacentes requeridas para la transcripción de estos genes. Esto incluye los genes del promotor, así como los operadores y las secuencias involucradas en la regulación de la transcripción del gen. O sea que un operón tiene el promotor que permite que se pueda leer o expresar ese gen. Tiene los operadores que permiten regular la expresión de ese gen y además tienen todas las secuencias de los genes o proteínas que se van a necesitar allí. Un gen que actúa de manera cis, como lo ven acá, es que el operador o la región reguladora de ese gen actúa inmediatamente sobre los genes que están adyacentes a él. Mientras que un gen que actúa de manera trans, quiere decir que ese gen, o vamos a decir ese mecanismo de regulación o ese promotor, actúa sobre los genes que está regulando él, que están adyacentes a él, pero que puede actuar también con genes que están alejados en otro fragmento del ADN. Más adelante vamos a ver mejor lo que es la actuación cis y lo que es la actuación trans. Ya que todos los genes de un operón se transcriben todos a partir de un mismo promotor y utilizan todos la misma secuencia regulatoria, por eso que son policitrónicos, porque yo tengo un promotor y un operador que me regula la transcripción de 3 o 4 genes al mismo tiempo. Entonces, todos los genes de un operón pueden ser regulados transcripcionalmente de manera simultánea. Eso quiere decir que yo tengo 4 genes diferentes con un solo operador y un solo promotor. Yo puedo regular a nivel de transcripción, o sea, a nivel de la producción del ARN mensajero, de una vez la expresión de esos 4 genes. La transcripción de los operones bacterianos es regulada por el producto de genes reguladores, los cuales frecuentemente no son más que proteínas regulatorias denominadas represores o activadores, otro concepto básico de bioquímica que se utiliza mucho también en biología molecular. Entonces yo tengo un operón que tiene, como recuerden, un promotor para el inicio de la transcripción. Tengo un operador que es el que regula la expresión y tengo los genes estructurales de allí, 3 o 4 genes allí. Todos comandados por el mismo promotor y por el mismo operador. Entonces, el operador, para saber si transcribe o no transcribe esos genes, depende de ciertas proteínas regulatorias, que son las que llamamos represores, o podemos llamarlos también activadores, dependiendo del efecto que tengan sobre la expresión del gen. Esas proteínas regulatorias se unen a un sitio cercano al promotor del operón y regulan entonces la transcripción de ese promotor. Por lo tanto, es una regulación transcripcional. Si las proteínas tienen efecto negativo, impiden la formación del ARN mensajero y no hay la expresión del gen. Si las proteínas reguladoras tienen efecto positivo, fomentan o facilitan la transcripción del ARN mensajero y posteriormente de ese ARN mensajero producir las proteínas. Debido a que estas proteínas reguladoras se unen al ADN, frecuentemente tienen una estructura que es lo que se denomina un motivo hélice vuelta hélice, que es, vamos a decir, es compartido o es la estructura general de la mayoría de las proteínas que se unen al ADN. Ese motivo hélice vuelta hélice tiene una región de aproximadamente 7 a 9 aminoácidos que forman una hélice alfa, denominada hélice 1. Esa región está separada por 4 aminoácidos de otra hélice alfa que también tiene 7 nuevos aminoácidos, que es lo que se denomina la hélice 2. O
sea que tengo dos regiones de 7 a 9 aminoácidos con una estructura de una alfa hélice separadas entre las dos por una región de 4 aminoácidos. Y entonces tengo una hélice, 4 aminoácidos y la otra hélice alfa. Eso es lo que se conoce como hélice vuelta a hélice. Las dos hélices forman un ángulo recto entre las dos cuando la proteína se une al ADN. Por lo tanto, la hélice 2 descansa sobre el surco mayor de la doble hélice del ADN, mientras que la hélice 1 descansa a lo ancho del ADN. O sea, de esa manera es que, vamos a decir, estas proteínas se acercan al ADN para permitir o no la expresión de los genes. Acá tenemos la proteína, fíjense, tengo una hélice alfa, tengo 4 aminoácidos de separación y una segunda hélice alfa. Acá podemos ver, tengo 7 a 9 aminoácidos en la hélice 1, tengo 4 aminoácidos, que es la vuelta, y tengo después 7 a 9 aminoácidos en la segunda hélice. Y fíjense cómo es capaz de unirse al ADN, específicamente a nivel de los surcos, para regular lo que es la expresión de los genes. La hélice 2, cuando se ubica en el surco mayor del ADN, los aminoácidos que están presentes en esa hélice pueden unirse y formar puentes de hidrógeno con bases específicas que están ubicadas en el ADN. De esa manera, entonces, las proteínas de unión al ADN que poseen ese motivo hélice vuelta a hélice reconocen y se unen a regiones específicas del ADN, que son los promotores. En cuanto a los represores se unen al operador y desconectan o reprimen al promotor, por lo que se impide la transcripción de los genes que forman parte de ese operón. Lo que les mencioné anteriormente, cuando tengo efecto negativo, esa proteína reguladora se denomina un represor, que lo que hace, se une al operador que está cerca del promotor e impide que la ARN polimerasa me forme un ARN mensajero. Por lo tanto, no hay transcripción, el efecto es negativo. Por otro lado, tengo los activadores. Los activadores se unen a sitios activadores y encienden o activan al promotor, facilitando la transcripción de los genes del operón. O sea, estos activadores se unen a los operadores también, pero en este caso no es para impedirme la transcripción de la ARN mensajero y producción de proteínas, sino para favorecerla o facilitarla. Y vamos a decir, encienden el gen para que se produzca lo que se necesita en ese momento. Un concepto importante acá es distinguir lo que es regulación positiva de regulación negativa. Si una proteína reguladora en su estado activo inhibe o reprime la expresión de un operón, se dice que ese operón es regulado negativamente. O sea, yo tengo un operón que se expresa todo el tiempo, a menos que yo produzca una proteína reguladora que lo una y me lo apague. Entonces, ¿cómo se controla ese operón? Se controla mediante una regulación negativa. O sea, necesito un represor que me apague la expresión de ese gen. Por el contrario, hay otros operones donde la proteína regulatoria en estado activo activa la expresión del operón. Se dice que ese operón es regulado positivamente por una proteína. El caso contrario, tengo un gen que no se expresa nunca y para expresarlo yo necesito que un regulador, en este caso un activador, se me una al promotor y se facilita la expresión de los genes. Entonces, cuando la regulación lo que hace es apagarme un gen para que no se exprese, se llama regulación negativa. Mientras que si el gen no se expresa nunca, sino que por el contrario necesito encenderlo con una proteína para que se exprese, se dice que la regulación es positiva. Un operón que es regulado por un represor es regulado negativamente, ya que la presencia de un represor impide la transcripción del operón. O sea, tengo un gen que se expresa constantemente todo el tiempo, pero resulta que yo necesito apagarlo, produzco una proteína represora, se une al operador y me apaga el gen. Entonces, generalmente los represores hacen regulación negativa. Un operón regulado, caso contrario, por un activador, tiene una regulación positiva. ¿Por qué? Porque necesito un gen que no se transcribe, un operón que no se transcribe. Necesito una proteína activadora que se me una al operador para permitir la expresión de ese gen. Entonces, los activadores generalmente hacen regulación positiva, mientras que los represores generalmente hacen regulación negativa. Los activadores o los represores se unen a regiones diferentes del ADN. Los activadores usualmente se unen a una región que tiene una secuencia upstream. Recuerden que upstream
es todo lo que esté hacia la izquierda del origen de replicación. Recuerden siempre que el origen de replicación es el punto 0. A partir de allí, el primer aminoácido que está después la primera base, perdón, que está después del origen de replicación es la base 1, 2, 3 hacia la derecha. Todas van sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras que todo lo que está antes del regulador, antes del promotor, perdón, son secuencias downstream, upstream, son secuencias que están antes del promotor. Por lo tanto, si yo tengo el promotor, la primera base que está antes es menos 1, la segunda es menos 2, o sea, puntúan negativamente alejándose del promotor. Mientras que las secuencias downstream son las que se encuentran hacia el otro lado, o sea, después del promotor, y puntúan, vamos a decir, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los activadores o los represores generalmente se unen, los activadores generalmente se unen en una secuencia upstream menos 35, o sea, 35 pares de base antes de donde está el promotor, donde entonces hacen contacto con la ARN polimerasa que está unida al promotor. Generalmente los represores o la mayoría de los reguladores, ya sean activadores o represores, se unen a la región del promotor, ya sea en lo que es el promotor como tal o en una región muy cercana al promotor, y bloquean entonces el acceso de la ARN polimerasa al promotor para producir entonces un ARN mensajero que dé origen posteriormente a las proteínas. Algunas proteínas reguladoras pueden ser tanto represoras como activadores, pueden tener las dos funciones, dependiendo de la situación en la que se encuentre el microorganismo. Hay un ejemplo, el Fagolanda, el Bacteriófago lambda que infecta bacterias, que vamos a ver más adelante. El Fagolanda puede reprimir la transcripción de dos promotores que tiene, vamos a decir, el fago, como son el promotor derecho y el promotor izquierdo, pero a la vez que, vamos a decir, reprime estos dos promotores, activa este otro promotor que es el PRM. Entonces esa misma proteína reprime unos genes, pero activa al mismo tiempo otros. Acá tenemos el esquema, fíjense, este es el punto de inicio, aquí es donde yo tengo el promotor, el operador de la expresión de este gen que está acá, que son los genes estructurales. Y esta región que está antes del promotor es la región reguladora de ese promotor, es la que va a decidir si se transcribe o no se transcribe. Entonces, en condiciones normales, aquí tengo el promotor, llega la ARN polimerasa, se une al promotor y al operador comienza a leer, a transcribir estos genes para producir un ARN mensajero, y ese ARN mensajero posteriormente se transforma en las proteínas que se necesitan en ese momento. Acá abajo tenemos un caso de regulación negativa por parte de un represor. El operador en este caso es un represor. ¿Qué sucede? El represor se une a la región del promotor. Al unirse, vamos a decir, la tapa o la bloquea de manera que la polimerasa no la puede reconocer y no va a haber formación de ARN mensajero ni de proteínas posteriormente. En este caso, entonces, es una regulación negativa por parte de un represor y es una regulación transcripcional. ¿Por qué? Porque es a nivel de la transcripción, a nivel de lo que es la formación del ARN mensajero. Acá tenemos el mismo esquema, genes estructurales, lo que es el promotor o el operador y los genes reguladores. En este caso es un gen que está por defecto, está desactivado, o sea, no se transcribe nunca o se transcribe muy poco. Entonces, en este caso, ¿qué necesito yo? Un activador. Ese activador, ¿qué es lo que hace? Fíjense, se me une aquí en la región reguladora o la región del promotor, del operador, y lo que hace es que facilita o ayuda a la polimerasa a que reconozca el promotor para que entonces produzca un ARN mensajero y posteriormente las proteínas. Entonces, en el caso anterior vimos una regulación negativa donde el gen se transcribe constantemente todo el tiempo y yo necesito una proteína que me impida la transcripción, o sea, lo apago. En este caso yo tengo un gen que no se transcribe de manera frecuente, no se transcribe generalmente, y yo utilizo son proteínas activadoras que me hacen es activar el gen para que este pueda ser reconocido por la polimerasa, transcrito y traducido después a una proteína. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, yo tengo acá una proteína represora unida al operador. Entonces aquí yo mantengo la represión, mantengo ese gen apagado, no permito que se produzcan las proteínas que exprese este gen, no permito que se traduzca. Entonces yo tengo el represor unido acá al promotor, impide la transcripción del gen y puedo tener muchos represores que se me unen a cualquier parte del ADN sin problema. ¿Qué sucede? Yo puedo realizar una inducción
para poder activar ese gen. ¿Cómo se hace? Yo tengo un elemento inductor. Ese elemento inductor es capaz de unirse al represor. Y al unirse a ese represor, produce un cambio conformacional que no permite que ese represor se pueda unir al promotor. Y el promotor queda libre. Entonces, ese represor con el inductor se me une a cualquier parte del ADN menos al promotor. Por lo tanto, el promotor queda libre. Al quedar libre, la polimerasa lo puede reconocer, producir un AR mensajero y posteriormente producir proteína. ¿Qué sucede cuando este inductor desaparece o baja concentraciones dentro del interior de la célula? Cuando yo retiro el inductor, nuevamente me queda el represor libre, y el represor libre, al cambiar la estructura, va a tener preferencia por el promotor y se va a trasladar nuevamente al promotor, y de esa manera voy a apagar la expresión de ese gen. Entonces, esto es un mecanismo de regulación negativa que utiliza un represor, y entonces utilizo un inductor para, vamos a decir, eliminar la represión y poder transcribir ese gen. Este caso es regulación positiva, perdón, porque es un gen que no se transcribe y yo lo estoy regulando para que se transcriba. Acá tenemos varios ejemplos. Fíjense, yo puedo tener un represor que se me puede unir al promotor e impedir la transcripción del gen. Fue el caso que vimos anteriormente, donde yo coloco un inductor. Ese inductor me inactiva al represor. Esto hace que se libere el promotor y pueda haber, vamos a decir, la transcripción de ese gen. Entonces, esto es un mecanismo de inducción. ¿Por qué? Porque el inductor induce la expresión del gen. Tenemos también un mecanismo acá de represión, donde yo tengo un represor, pero es un represor que está inactivo. Por lo tanto, yo necesito un correpresor que cuando se une al represor lo active y haga entonces que ese represor me reconozca el promotor y me bloquee la expresión de ese gen. Fíjense que los dos mecanismos son mecanismos de control, pero vamos a decir, uno es un mecanismo donde está la expresión del gen reprimido y yo con el inductor lo que hago es que libero o elimino el represor para que se pueda llevar a cabo la expresión de sus genes, mientras que en este yo tengo un gen que se expresa constantemente y cuando quiero apagar ese gen simplemente utilizo un represor con un correpresor para apagar ese gen. Tenemos acá también otro mecanismo de control donde yo tengo un activador. Ese activador me activa positivamente el sistema, es inactivo y necesito un inductor que se me una con el activador, me lo cambie, me lo active y sea capaz entonces de reconocer las regiones del promotor y facilitar que la ARN polimerasa reconozca el promotor y produzca esos genes. Tengo por acá otro sistema donde yo tengo un activador. Ese activador se me une al promotor y me facilita o me permite la transcripción de los genes de ese operón. ¿Qué sucede? Yo a ese activador, si necesito apagar la expresión de ese gen, utiliza un correpresor. El correpresor se une al activador, lo inactiva, ya no reconoce el promotor y no se transcribe entonces la expresión de los genes. Esto es para que vean que estos que están acá son mecanismos de control positivo. ¿Por qué? Porque favorecen la expresión de los genes. Estos son mecanismos de control negativo porque vamos a decir, se basan en represores, mientras que estos se basan en activadores. Y por otro lado, estos dos trabajan con inducción y estos dos trabajan con represión. O sea, para que vean la variedad de mecanismos que pueden existir para la regulación de un gen. Los inductores y los correpresores, como vimos en el esquema anterior. Si una proteína reguladora es activada, dependerá de su unión a una molécula pequeña. Las moléculas pequeñas que se unen a una proteína y alteran sus propiedades son las moléculas efectoras. Entonces, una molécula efectora es una molécula que, vamos a decir, altera las propiedades o las funciones de una proteína. Y en este caso son inductores o correpresores. Los inductores las activan positivamente, mientras que los correpresores las activan de manera negativa. Entonces, un efector que se une a un represor o activador y por lo tanto inicia la transcripción de un operón es llamado un inductor de un operón. O sea, toda molécula que se una
a un activador o un represor e inicia o favorece la transcripción es un inductor. Mientras que un efector que se une a un represor o a un activador y bloquea la transcripción es llamado un correpresor del operón. Todo depende del resultado que se obtenga de la regulación. La actividad de esas proteínas regulatorias no es necesariamente alterada solo por la unión a pequeñas moléculas efectoras. Algunos represores o activadores son covalentemente alterados por ciertas condiciones, como por ejemplo metilación o fosforilación del ADN. Esas condiciones también pueden, vamos a decir, actuar como efectores, ya sea activando o reprimiendo la expresión de un gen. Bueno, vamos a ver lo que son las mutaciones cuando se dan a nivel de las regiones reguladoras, o sea, lo que son los operones, ya sean regulados positiva o negativamente. Tenemos el caso de un operón regulado negativamente, o sea, un operón donde la molécula efectora lo que hace es reprimir la transcripción. Si ese operón regulado negativamente sufre una mutación que inactiva al gen regulador, por lo tanto, la transcripción de los genes del operón se va a dar aún en ausencia del inductor. ¿Qué quiere decir esto? Si un operón es regulado negativamente, quiere decir que yo necesito una molécula efectora que se me una y me impida la transcripción. Entonces, ¿qué sucede? Si ocurre una mutación a nivel de ese represor y no es capaz de reconocer a el promotor para unirse a él y evitar la síntesis, ese gen de estar regulado negativamente, o sea, no expresarse casi, va a pasar a ser un gen constitutivo que se va a expresar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder apagar nunca. ¿Por qué? Porque tengo una mutación, tengo un daño a nivel del inhibidor, el represor en este caso, tengo una mutación allí. Entonces ese gen se va a transcribir todo el tiempo, esté presente o no esté presente el inductor. Supongamos que es un represor que necesita un inductor o un correpresor para activarse y reconocer al promotor. Supongamos ese caso. Entonces, cuando yo tengo una mutación a partir de ese represor, el gen se va a transcribir todo el tiempo sin importar que el inductor o el correpresor que él necesita para activarse esté presente o no esté presente. Porque si no está presente, él no se va a unir allá a buscar el promotor. Y si está presente, de todas maneras, no se va a unir tampoco. ¿Por qué? Porque la mutación que tiene ese represor no va a permitir reconocer al promotor. Por lo tanto, un gen que se regula negativamente, que yo lo apago con un represor y sufre una mutación y ya no reconoce al promotor, no lo puedo apagar nunca, sin importar que esté presente el activador de ese represor, ya sea un inductor o un correpresor. Si la regulación es positiva, eso quiere decir que yo necesito que esa molécula esté activa para que favorezca la transcripción del gen. Las mutaciones que inactivan los genes reguladores pueden prevenir la transcripción del gen del operón aún en presencia del inductor. Es el caso contrario al anterior. Yo para transcribir ese gen necesito tener una molécula reguladora que me lo active. ¿Qué sucede? Si esa molécula sufre una mutación y no es capaz de unirse al promotor, nunca se va a unir, por lo tanto ese gen no se va a expresar nunca. Sin importar que, vamos a decir, ese activador tenga o esté en presencia o no del inductor. El caso que vimos del inductor, yo tengo un activador que no está activo, que necesita un inductor, ese inductor se une al activador, lo activa, reconoce al promotor y el promotor transcribe los genes. ¿Qué sucede en este caso? Si yo tengo una mutación a nivel de ese activador, sin importar que esté activado o no activado, nunca se va a unir al promotor y nunca va a activar la expresión de esos genes porque el activador no, debido a la mutación, no reconoce las bases del promotor para saber qué es el promotor y unirse a él. Entonces, un mutante en el cual los genes de un operón siempre son transcritos, aún en ausencia del inductor, es lo que uno llama un mutante constitutivo. O sea, un mutante que se regula negativamente por medio de un represor y hay una mutación a nivel de represor de manera que no puede nunca reconocer al promotor, ese se va a expresar de manera constitutiva todo el tiempo porque nunca lo voy a poder reprimir. Las mutaciones constitutivas son mucho más frecuentes en los operones regulados negativamente, como les mencioné en el caso anterior, que en los regulados positivamente, ya que las mutaciones que activan al represor resultan en un fenotipo constitutivo siempre, como ya les mencioné anteriormente. En los operones regulados
positivamente, un fenotipo constitutivo, puede ser causado solo por cambios que alteren la proteína activadora, pero que no la inactiven, de manera que puede activar la transcripción sin unirse al inductor. ¿Qué quiere decir esto? Que los operones regulados positivamente, a diferencia de los regulados negativamente que ya mencionamos, el fenotipo constitutivo se da solamente cuando el activador sufre un cambio que altera, vamos a decir, la estructura de la proteína, pero que no la inactiva. De manera que la proteína entonces siempre se va a unir al promotor y va a transcribir los genes sin importar que el inductor esté o no esté. ¿Por qué? Porque no lo va a necesitar, porque la mutación lo que básicamente elimina es al inductor. Entonces la proteína, que vamos a decir no estaba activa y necesitaba el inductor para activarse, al sufrir la mutación se activa y siempre se va a unir al promotor y vamos a decir en esa regulación positiva el fenotipo va a ser constitutivo porque siempre se va a expresar el gen, sin importar que esté el inductor o no. Recuerden que aquí yo tengo, cuando utilizo moléculas efectoras, ya sea inductores o correpresores, tengo dos sitios potenciales de mutación en la proteína reguladora. Tengo un sitio que es el que se une para reconocer el promotor y tengo un sitio que es el que se une a la molécula efectora, que es el inductor o el represor. Y dependiendo de dónde se dé la mutación, es que vamos a tener los efectos. Por ejemplo, generalmente las mutaciones que ocurren a nivel del sitio de reconocimiento del promotor son mutaciones donde si la molécula efectora, inductor o correpresor está, no va a importar. Porque allí, si la regulación es positiva, el gen no se va a expresar nunca, porque vamos a decir, no se va a unir la molécula efectora, en este caso el activador, con el promotor. Y si la regulación es negativa, quiere decir que el gen no se va a apagar nunca, se va a expresar constitutivamente todo el tiempo. Por el contrario, si la mutación ocurre a nivel de la molécula efectora, o sea, donde se une el inductor o donde se une el activador, dependiendo del tipo de mutación, vamos a decir, estas mutaciones no afectan la función de la proteína, sino que afectan, vamos a decir, no me afectan la actividad, sino más que todo la estructura de la proteína. Y es como les mencioné el caso donde aún con el inductor o sin el inductor, la proteína se activa de manera constitutiva y siempre se va a unir al promotor activando muy positivamente la expresión del gen. Vamos a ver el operón LAC de Escherichia coli. Es un mecanismo de regulación negativo, es un operón de regulación negativa. El operón LAC es el que le permite a este microorganismo la utilización de la lactosa, un carbohidrato, cuando está presente en el medio. Entonces, este es un ejemplo clásico de regulación negativa. Este operón codifica las enzimas responsables de la utilización de la lactosa. Como ya les mencioné, es un operón catabólico. Recuerden que en lo que es la parte de bioquímica, catabolismo no es más que la degradación de compuestos para producir energía, principalmente en forma de ATP, que es lo que utiliza la célula, mientras que anabolismo es la producción de macromoléculas de reserva con consumo de energía. Entonces, en este caso, el operón LAC es un operón catabólico donde lo que se hace es desdoblar la molécula de lactosa para obtener energía. Estos son los experimentos de Jacob y Monod sobre la regulación de los genes LAC en Escherichia coli. Son el mejor ejemplo de análisis de genético de un fenómeno biológico que se da en las bacterias, en este caso. Estos dos señores, Jacob y Monod, franceses, comenzaron su trabajo clásico y ellos descubrieron que las enzimas del metabolismo de la lactosa eran inducibles y que se expresan solamente cuando el azúcar, en este caso la lactosa, está presente en el medio donde crece el microorganismo. Por lo que si no hay lactosa en el medio, las enzimas no se producen, lo que les mencioné al principio. La bacteria produce cierta enzima o cierta proteína cuando la necesita. Entonces, en este caso, un operón regulado negativamente que necesita un inductor, y en este caso el inductor es la lactosa. Cuando hay lactosa presente en el medio es que produzco las enzimas que voy a utilizar para desdoblar la lactosa y obtener energía. Para entender la regulación de los genes de la lactosa, ellos aislaron dos mutaciones que afectan el metabolismo de la lactosa y su regulación, y estaban distribuidas en dos grupos fundamentalmente diferentes de bacterias. Ellos produjeron mutaciones o aislaron mutaciones en las bacterias para tratar de entender de qué manera se regulaba la utilización de la lactosa por parte de este microorganismo.
ellos tenían, como les mencioné, varios grupos de bacterias. Tenían unos mutantes que no podían crecer en un medio que solamente tuviese lactosa como fuente de carbono y energía. Y esas bacterias ellos las denominaron LAC negativa o lactosa negativa. O sea, ellos colocaron esas bacterias a crecer en un medio donde el único carbohidrato disponible como fuente de carbono y energía era la lactosa. Y las bacterias no fueron capaces de crecer allí, o sea que no tenían las enzimas necesarias para metabolizar la lactosa. Mientras que tenían otro grupo de mutantes que eran capaces de producir las enzimas del metabolismo de la lactosa en ausencia o en presencia de lactosa en el medio, por lo que ellos los consideraron siempre mutantes constitutivos o LAC positivos. O sea, era un grupo de bacterias mutantes que, habiendo o no habiendo lactosa en el medio de cultivo, ellas producían las enzimas de la lactosa. Entonces tienen dos grupos, unas que no pueden producir lactosa, ni siquiera habiendo lactosa en el medio, y otras que, así no haya lactosa, van a producir las enzimas de metabolismo de la lactosa. Esos son los dos mutantes que tenían ellos, LAC positivo y LAC negativo. Ellos, basándose en el análisis genético, estos dos señores propusieron su modelo del operón para la regulación de los genes LAC. El operón LAC incluye, además de su promotor y de su regulador, tres genes como son LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, conocidos como los genes estructurales del operón LAC, y codifican las enzimas necesarias para el metabolismo de la lactosa. Son tres enzimas que se necesitan. El gen LAC-Z produce la enzima beta-galactosidasa, lo que hace es cortar la lactosa, que es un disacárido, produciendo entonces glucosa y galactosa. La lactosa no es más que un disacárido, está formado por dos azúcares, una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Entonces, esta proteína, LAC-Z, lo que hace es que rompe el enlace entre los dos, dejando entonces moléculas de glucosa solas y moléculas de galactosa solas, las cuales pueden ser utilizadas mediante otras vías metabólicas por la bacteria. Tenemos también el gen LAC-Y, el gen de la permeasa. Esa permeasa lo que permite es que la lactosa pueda entrar de fuera de la célula a dentro de la célula. Es una permeasa que se ubica a nivel de la membrana y lo que hace es que le abre una puerta de entrada a la lactosa para que pueda entrar al interior de la célula y pueda entonces ser utilizada por el microorganismo. Y tenemos también el operón LAC-A, que produce una transacetilasa cuya función es desconocida, pero se cree que interviene en lo que es la isomerización de la lactosa para transformarla en glucosa y puede ser también utilizada por la vía glicolítica. El aporte más importante del modelo de la explicación del operón LAC es el por qué los genes estructurales son expresados solamente en presencia de lactosa. O sea, refuerzan que necesitan un inductor, que en este caso es la lactosa, para que exista la expresión de los genes. Hay otro gen que está asociado a este operón que se denomina LAC-I, y el producto de este gen es una proteína represora. Entonces, como les mencioné, este operón es regulado negativamente. ¿Por qué? Porque es regulado por un represor. Entonces, el operón LAC tiene el promotor, los operadores y los tres genes estructurales del operón LAC. Y además hay otro gen que no está dentro del operón, pero que está asociado al operón, que es el gen LAC-I, que produce un represor que me regula la expresión del operón LAC. Acá tenemos, fíjense que tenemos el ADN, yo tengo el LAC-I, que es el regulador, o sea, la proteína que me va a regular la expresión del operón LAC, con su promotor y su proteína estructural. Tengo el operón LAC, está conformado por el promotor LAC, dos regiones operadoras, y aquí tengo LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, que son las proteínas estructurales del operón LAC. Entonces yo tengo dos genes diferentes, uno que es el operón LAC propiamente dicho y el LAC-I, que está asociado al operón LAC, pero no forma parte del operón LAC. Por supuesto, el LAC-I me produce una proteína que es el represor, LAC-Z la beta-galactosidasa, LAC-Y la permeasa y LAC-A la transacetilasa. Entonces, ¿cómo se da el mecanismo de regulación? En ausencia de lactosa, o sea, no hay lactosa en el medio, el represor se une a la secuencia operadora LAC-O, que está cerca del promotor, por lo que evita la unión de la ARN polimerasa al promotor
y bloquea la transcripción de los genes estructurales. Entonces, tengo el represor, por eso lo regulo negativamente con un represor. Entonces, el represor se une a la región operadora que está cerca del promotor y se coloca allí y no permite que la polimerasa cuando pase reconozca al promotor de LAC para producir los genes de la lactosa. Eso ocurre cuando no hay lactosa en el medio. Por el contrario, cuando hay lactosa en el medio, la lactosa es el inductor. En este caso, la lactosa se une al represor, cambia la conformación del represor, de manera que el represor no se puede entonces unir al operador o al promotor del operón LAC. De manera que la ARN polimerasa puede unirse al promotor LAC y transcribir todos los genes estructurales de la lactosa. El ejemplo que vimos anteriormente, yo necesito un represor que se me une ya todo el tiempo y no permite la expresión, pero cuando hay una molécula inductora, cambia la conformación de ese represor, el represor ya no reconoce el promotor, quedando libre el promotor para que lo reconozca la polimerasa y se expresen todos los genes. Acá tenemos el punto de inicio de lo que es el operón LAC. Aquí tenemos la región del promotor. En esta región del promotor es donde se une la ARN polimerasa. Y aquí está el operador, se une al operador, que es donde se une el represor. Fíjense que este esquema lo que me muestra es que aquí tengo el punto de inicio. Entonces, la polimerasa necesita todo este espacio, 50 pares de base antes del inicio y 10 pares de base después del inicio. Ocupa todo este espacio que está acá. ¿Qué sucede? El operador se me une a esta región que está acá, del operador de ese promotor. Por lo tanto, cuando él me tapa de la base, por ejemplo, 1 a la 20, porque ocupa todo este espacio, ya la polimerasa cuando llega no puede ocupar este espacio, por lo tanto no se puede unir allí para transcribir los genes. Fíjense que el represor y la polimerasa solapan la misma región dentro del ADN. Por eso es que cuando está uno no puede estar el otro. Entonces, de esta manera es que el represor inactiva o impide el reconocimiento de la polimerasa del promotor y por lo tanto no hay transcripción de esos genes. Acá lo tenemos otra vez, fíjense que aquí está la región del promotor, aquí está la región del operador, aquí empieza el primer gen estructural, que es el gen LAC-Z. Este es el sitio de unión de la polimerasa, este es el sitio de unión del represor. Fíjense, aquí está la pequeña zona donde, vamos a decir, los dos colindan y cuando están juntos no se pueden unir. Aquí fíjense que este es el sitio de unión de la polimerasa, todo este fragmento que está acá, y esto que está acá es el sitio de reconocimiento del represor LAC. Por lo tanto, las secuencias son las mismas y cuando está el represor allí, la polimerasa no reconoce al promotor. Entonces, aquí tenemos el represor, el gen del LAC-I, se produce un ARN mensajero, produzco una molécula de LAC-I, un monómero. LAC-I tiene la capacidad de unirse y formar un tetrámero, 4 moléculas al mismo tiempo, que son las que reconocen al promotor del operón LAC. Y al reconocerlo, vamos a decir, no permiten que la ARN polimerasa se una al promotor y no se transcriben los genes, porque no los necesito porque no hay lactosa presente en el medio. Por el contrario, aquí tengo el represor, me forma el tetrámero, pero cuando hay lactosa en el medio, que en este caso se comporta como el inductor, se une al represor, cambia la conformación del represor, ya no reconoce a la región del promotor y está libre para que la polimerasa cuando pase lo reconozca, produzca un ARN mensajero y se produzcan las 3 enzimas de la utilización de la lactosa. Entonces, cuando tengo lactosa presente en el medio es que voy a transcribir los genes y este es el mecanismo que lo regula. ¿Cómo sabe la bacteria que hay lactosa o no hay lactosa en el medio? A partir del represor, que la presencia de lactosa modifica la estructura y le da vamos a decir, le quita la afinidad por el promotor del operón LAC. De esta manera es que la bacteria sabe cuando está creciendo si hay lactosa o no hay lactosa en el medio. Acá tenemos, fíjense, aquí está completo el promotor, el gen LAC-Z. Fíjense, está el promotor y tengo un primer operador. Tengo LAC-Z y en mitad de LAC-Z tengo otra región operadora. ¿Qué sucede? El represor es un tetrámero. Entonces, 2 moléculas del represor se me unen al primer operador y las otras 2 al segundo operador. Entonces, fíjense que está esto que está acá. Se me forma un bucle, secuestro a LAC-Z, de manera que no está disponible para la transcripción. Además de que al mismo tiempo estoy ocupando la zona donde se debería unir la polimerasa porque está ocupada por el operador.
Entonces, cuando no hay lactosa presente en el medio, el ADN adquiere esta conformación. Y esta conformación impide que la polimerasa pueda llegar allí a leer los genes de ese operador, de ese operón. Por el contrario, aquí fíjense, aquí está la ARN polimerasa, tengo esto acá, ella llega, tropieza ahí y se va, porque allí no puede trabajar. Por el contrario, acá en la parte de abajo, cuando yo tengo lactosa presente en el medio, la lactosa se me une al represor, cambia la conformación, ahora el represor no se me une al operador 1 y operador 2, y tengo todo el ADN disponible para que la polimerasa reconozca el promotor, lo lea y pueda formarme un ARN mensajero que me va a dar origen a las 3 proteínas que necesito para la utilización de la lactosa. Acá lo tenemos otra vez, LAC-I, que es el regulador. Se transcribe en ARN mensajero, tengo el represor LAC. Acá tengo el operón LAC con los dos orígenes, él se me une acá. Cuando se me une, me forma el bucle, impide que la polimerasa se una al promotor y no hay transcripción de los genes LAC. El represor LAC-I es muy bueno, es muy efectivo para bloquear la transcripción de los genes estructurales del operón LAC. En ausencia del represor, la transcripción es 1000 veces más activa que en su presencia. O sea que siempre que yo tengo LAC-I, él va y me bloquea la transcripción de esos genes. Pero cuando LAC-I no está presente, automáticamente se me activa el gen y produce muchísimas cantidades de proteínas que necesito para utilizar la lactosa. Entonces, mutantes en LAC-Z y LAC-I son LAC negativo. ¿Por qué? Porque no tengo la beta-galactosidasa que me va a desdoblar la lactosa en glucosa y galactosa, ni tengo la permeasa que me va a permitir el ingreso de la lactosa del espacio extracelular hacia el interior de la célula. Por lo tanto, cuando yo tengo un operón LAC con deficiencia de estos dos genes, la bacteria no puede utilizar la lactosa, aún en presencia de lactosa, porque el problema no es en la regulación del gen, sino que están eliminadas o están mutadas las proteínas que se encargan de metabolizar la lactosa. Las mutaciones en LAC-Z y LAC-Y actúan de manera trans, debido a que son recesivas y pueden ser complementadas. Una beta-galactosidasa o una permeasa producidas a partir de otro ADN en la misma célula pueden producir la enzima faltante que permita la utilización de la lactosa. Entonces, esto es lo que les mencioné de cuando actúan de manera cis o actúan de manera trans. Supongamos que yo tengo dos operones LAC dentro del mismo ADN. Eso se consigue a nivel de laboratorio. Recuerden que de manera natural las bacterias tienen un solo gen de cada gen, tienen una sola copia. Entonces supongamos que yo tenga dos operones LAC dentro de la misma Escherichia coli. Si yo tengo una de esas dos copias, tiene mutaciones en LAC-Z y en LAC-Y, vamos a decir, ese gen no produce las enzimas para que se pueda degradar la lactosa y obtener energía. Pero, ¿qué sucede? Si yo tengo otra copia del gen que está sin mutaciones en LAC-Z y en LAC-Y, eso quiere decir que esas dos copias que están en otro gen, en otra parte del ADN, son capaces de producir entonces, esa segunda copia produce beta-galactosidasa y permeasa y va a darle la oportunidad a ese microorganismo de metabolizar la lactosa. Se dice que esos genes actúan de manera trans. ¿Por qué? Porque son dos genes diferentes, en dos regiones diferentes del ADN, pero vamos a decir, las proteínas o lo que produce este gen, que es la copia buena, puede actuar de manera positiva en la copia mala y permitir hacer el trabajo que se tiene que hacer. Se dice que es trans porque el efecto se obtiene a partir de dos genes diferentes. Mientras que en el caso anterior que les mencioné que era cis, las mutaciones cis son las que afectan específicamente a los elementos dentro del mismo gen. Por ejemplo, si yo tengo una mutación a nivel de un promotor, de un operón LAC, y esa mutación no permite que la polimerasa se una, y por lo tanto esa bacteria nunca va a poder metabolizar la lactosa, ese error, vamos a decir, en el promotor me afecta la expresión de los genes que vienen después, que son el LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. ¿Estamos claros? Cis es cuando el problema, la mutación, me afecta específicamente a los genes adyacentes a él o que forman parte del mismo operón. Mientras que un efecto trans es un efecto que tienen las proteínas de
genes diferentes ubicados en diferentes zonas del mismo genoma. Entonces, Jacob y Monod proponen que las mutaciones en la P, en el promotor de la, cambian la secuencia del ADN al que se une la ARN polimerasa, que es el caso que les mencioné. La ARN polimerasa normalmente se une al LAC-P, que es el promotor LAC, y se mueve a través de todos los genes estructurales haciendo una copia del ARN de esos genes. Esto explica por qué mutaciones en LAC-P, como les mencioné, actúan de manera cis. Una mutación en LAC-P me afecta a los genes adyacentes del operón, como son los 3 genes estructurales. Entonces, al haber una mutación a nivel del promotor, la polimerasa no se une a los genes y los genes no se van a transcribir nunca porque nunca se va a poder producir un ARN mensajero, aún en presencia de una buena copia de regiones LAC. O sea que ese gen no va a funcionar ni siquiera cuando tenga una copia mala y una copia buena. Cuando hay mutaciones en LAC-I, que es el represor, estas mutaciones afectan la función del operón de manera trans. ¿Por qué? Porque inactivan la proteína del represor que se une al operador y previenen la transcripción. Entonces, el represor LAC-I, producido en cualquier parte de la célula, se une a la secuencia del operador y bloquea la transcripción de manera trans. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 2 copias del operón LAC, una defectuosa, que tiene una mutación a nivel de LAC-I, y otra que está bien. Entonces, donde tengo la mutación, yo produzco un LAC-I defectuoso que nunca va a reconocer al promotor y nunca va a ser capaz de apagar ese gen. Pero resulta que si yo tengo una copia buena del operón LAC con otro LAC-I que sí funciona, ese LAC-I que produzco por otro lado puede, vamos a decir, regular negativamente a esta copia mala del operón LAC. ¿Por qué? Porque ese represor activo que funciona se me une igual a este gen, a esta copia del operón LAC que tiene mala o la mutación en LAC-I. Produce un represor que está defectuoso y no reconoce al promotor de acá, pero la otra copia me produce un represor que sí funciona y entonces es capaz de inactivarme este gen que tiene la copia defectuosa. Por eso dice que actúa de manera trans, porque vamos a decir es un gen que tiene efecto sobre otro gen que están distanciados, no forman parte del mismo operón. Entonces, aquí tenemos este caso. Tengo un defecto en el LAC-I. LAC-I me produce un represor. Ese represor es defectuoso, no es capaz de reconocer al promotor, llega a la polimerasa, se une y voy a transcribir todo el tiempo los genes del operón LAC, aún en presencia de lactosa. ¿Por qué? Porque como él tiene un defecto, así se une a la lactosa, él no es capaz de reconocer, cuando esté activo, de reconocer el promotor. Entonces, en este caso, LAC-I sobre este operón actúa de manera cis. ¿Por qué? Porque lo que pasa en LAC-I me afecta al resto de los genes que forman parte del operón. Acá tenemos otro ejemplo de mutación en el operón LAC. La diferencia es que en este caso la mutación no es en el represor LAC-I, sino que es en la región del LAC-O, que es el operador del gen, el operador del operón. Entonces, cuando en LAC-O ocurre un cambio en la secuencia de ADN, este cambio en la secuencia va a impedir que el represor LAC-I se pueda unir para bloquear la transcripción. Recuerden entonces que el sistema del operón LAC se basa en un represor y ese represor se une al operador e impide la transcripción. Cuando ocurre una mutación en LAC-O, que es en la región reguladora, la región del operador, el represor no puede unirse allí. Por lo tanto, LAC-I no reconoce la secuencia, no se va a unir y el represor nunca va a poder unirse a el operador para impedir la transcripción, el medio en presencia o en ausencia de lactosa, porque el problema reside en que el operador es el que tiene la mutación. Entonces, al estar libre siempre el operador, la ARN polimerasa puede reconocer al promotor y va a transcribir todos los genes de metabolismo de la lactosa, como les mencioné, en ausencia o en presencia de la lactosa. Por lo tanto, una mutación en LAC-O hace que ese operón se haga constitutivo. Quiere decir que se va a transcribir todo el tiempo y no va a tener ningún tipo de mecanismo de regulación. Las mutaciones en las LAC-O actúan de manera cis. ¿Por qué? Porque permiten la expresión constitutiva de los genes a partir del ADN
donde se produce ese gen. Y siguen actuando de igual manera, aún en presencia de un operón LAC que esté presente en la célula, una copia buena del operón. A diferencia del caso anterior, donde el problema lo teníamos en LAC-I, donde yo podía producir un regulador, un represor, por ejemplo, con una mutación que no le permitía reconocer al operón. Esa mutación es trans. ¿Por qué? Porque si yo tengo una copia buena del operón LAC y produzco una molécula de LAC-I que no esté mutada, esa molécula puede bloquear o puede regular la expresión de este operón que tiene la mutación. Por el contrario, las mutaciones en LAC-O actúan de manera cis. ¿Qué quiere decir esto? Que, vamos a decir, el represor está funcionando bien, pero el problema está en que el regulador no va a reconocer al represor y por lo tanto no se va a inhibir la expresión de ese gen. Y aún teniendo una copia buena del operón LAC, donde tengo el represor LAC-O funcionando bien, no es capaz de resolver el problema que tengo yo en este gen. Entonces, por eso se dice que la mutación es cis, porque me afecta a todo el conjunto de genes de este operón y no puede ser resuelto por un operón aparte que esté en buenas condiciones o en una buena copia en otro sitio del genoma. Porque el problema lo tengo es en el operador. Lo tengo a nivel del operador que no es capaz de reconocer el regulador negativo, que es el LAC-I, que es el represor. Acá tenemos el esquema, por ejemplo. Yo tengo mi represor producido por LAC-I, produzco el ARN mensajero, produzco la molécula, formo el tetrámero. Ese tetrámero es funcional, él funciona, pero resulta que él tiene que reconocer al operador dentro de la región reguladora del operón LAC. Si yo tengo una mutación en ese operador, al alterar la secuencia de los pares de base, ya no va a ser reconocido por el represor. Por lo tanto, nunca voy a poder reprimir ese gen y se hace un gen constitutivo y siempre se va a expresar las tres enzimas del operón LAC sin importar que haya presente en el medio o no el inductor, perdón, que en este caso es la lactosa. Algunas mutaciones en LAC-I, que es el gen del represor, pueden producir un superrepresor. Estas mutaciones cambian la molécula del represor de manera que no puede unirse al inductor. O sea, imagínense que, recuerden que LAC-I tiene dos sitios de unión. Un sitio de unión, la molécula, esa proteína tiene un sitio de unión al operador, para unirse al operador, y tiene un sitio de unión aparte para reconocer al inductor, que en este caso es la lactosa. Supongamos que tenemos una molécula de LAC-I, pero no como en el caso anterior, donde había una mutación en la molécula de LAC-I en cuanto al reconocimiento del sitio del operador y nunca se podía unir. No, en este caso, el sitio que se une al operador funciona bien. Donde tenemos el error o la mutación es en el sitio de unión al inductor, que es la lactosa. Entonces, si yo tengo esa molécula de represor LAC-I con mutaciones en el sitio de aceptación o de unión al inductor, en este caso la lactosa, esa molécula va a ser capaz de unirse a la región operadora para inhibir la transcripción, pero nunca va a poder separarse de ella. ¿Por qué? Porque el inductor que lo necesito para que pierda afinidad por la región operadora, que es la lactosa, al haber una mutación en el sitio de unión de la lactosa, la molécula no va a poder unirse allí y nunca va, vamos a decir, eliminar el efecto del represor para transcribir el operón. Entonces, por eso que se denomina un superrepresor. ¿Por qué? Porque mutaciones en LAC-I, en el sitio aceptor del inductor, hacen que la molécula se una al operador y no pueda despegarse o separarse nunca para que haya la transcripción. El represor mutado se une entonces al operador aún en presencia del inductor, haciendo que esa célula sea permanentemente reprimida, por lo que presenta un fenotipo lactosa negativo. Es una bacteria que, a pesar de tener los genes para el metabolismo de la lactosa, no es capaz de producir las enzimas para poder utilizarla. Esta mutación característica es dominante, ya que el represor mutado puede reprimir la transcripción de cualquier operón LAC en la misma célula, aún en presencia del inductor, y hace a la célula lactosa negativa en presencia de una buena copia del operón LAC. Es una mutación que trabaja de manera trans. ¿Por qué? Porque si yo tengo un gen LAC-I mutado y no me acepta el inductor, y tengo un gen LAC-I que está normal, otra copia en el mismo ADN que está normal y se acepta el inductor,
este mutado me puede reprimir esta copia defectuosa, pero también puede reprimir la copia buena. Y al unirse no lo voy a poder separar nunca. Por lo tanto, esta bacteria va a ser lactosa negativa, aún teniendo una copia buena de ese gen. Ya resumiendo lo que es la genética y regulación del Operon LAC, podemos decir que el Operon LAC proporciona un buen ejemplo de lo que es un operón, que no es más que un conjunto de genes que se transcriben simultáneamente en el mismo ARN mensajero, además de tener sitios de actuación cis adyacentes al operón que están involucrados en la transcripción o regulación de la transcripción de genes. Como ya mencioné, tiene 3 genes que son LAC-Z, LAC-I y LAC-A, que se transcriben en el mismo ARN, así como un promotor LAC y un operador LAC, que es el LAC-P y el LAC-O, que regulan la transcripción de los genes estructurales del metabolismo de la lactosa. Además tiene un gen LAC-I que está ubicado adyacente a lo que son los genes del operón LAC, que se encarga de regular la transcripción de esos genes, pero no se transcribe en el mismo ARN. O sea, a diferencia de LAC-Z, LAC-I y LAC-A, que se transcriben en un ARN mensajero policitrónico donde están codificados los 3 genes, LAC-I se transcribe en un ARN mensajero aparte. Y el producto del gen LAC-I, la proteína represora del operón, actúa de manera trans en lugar de manera cis. ¿Por qué? Porque esas proteínas esos represores me pueden influenciar de manera negativa o positiva 2 copias diferentes ubicadas en 2 regiones diferentes del genoma. Ahora vamos a ver el concepto de lo que son aporrepresores y correpresores. El operón LAC es un operón que degrada compuestos para obtener catabolitos y construir otras moléculas, por lo que se denomina un operón catabólico. Si recuerdan bioquímica, catabolismo no es más que la degradación de X sustancia o X proteína o aminoácido o azúcar para la obtención de energía, básicamente que se utiliza posteriormente para la construcción de macromoléculas. Entonces, las enzimas codificadas por algunos operones sintetizan compuestos que son necesarios para la célula, como son nucleótidos, aminoácidos, vitaminas, y son denominados operones biosintéticos. Un operón biosintético es el que, a partir de moléculas básicas estructurales, se encarga de sintetizar compuestos especializados o más complejos que se necesitan para la reproducción y vida del microorganismo, por ejemplo, nucleótidos, etc. Entonces, esa es la diferencia básica entre un operón catabólico y un operón biosintético. Los biosintéticos se utilizan para producir, a partir de compuestos básicos, compuestos más complejos que necesita la célula para subsistir o reproducirse, mientras que el operón catabólico se encarga de degradar compuestos complejos para obtener básicamente energía. La regulación de un operón biosintético es diferente a la regulación de un operón catabólico. Por ejemplo, el operón LAC que ya vimos, como les mencioné, es un operón catabólico, degrada la lactosa. ¿Para qué? Para obtener energía. Las enzimas de una ruta biosintética no deben sintetizarse en presencia del producto final de la ruta metabólica. Recuerden que en el caso anterior, que eran los operones catabólicos, en el caso del operón LAC se activa o se producen las enzimas para degradar la lactosa únicamente cuando estoy en presencia de lactosa, por cuestiones de economía energética de la célula. Lo mismo sucede con las rutas metabólicas biosintéticas. O sea, no voy a producir todas las enzimas que necesito para producir una macromolécula X cuando yo tengo la macromolécula X presente en el medio. O sea, no tengo que producirla cuando ya la tengo disponible. Los operones biosintéticos se pueden regular negativamente mediante algunos represores. Si esos genes del operón son expresados en ausencia del producto del gen regulatorio, aun si el compuesto está presente en el medio, el operón es regulado negativamente. La terminología que utilizamos para describir regulación negativa en el caso de los operones biosintéticos es diferente a la utilizada en los operones catabólicos. O sea, los dos tipos de regulación negativa ofrecen el mismo principio, se basan en lo mismo, lo que cambia es la nomenclatura o el nombre de las moléculas efectoras.
Un efector que se une al represor y permite que éste se una al operador es lo que uno llama un correpresor. Por otra parte, tenemos que un represor que me regula negativamente a un operón biosintético no es activo en ausencia del correpresor. O sea, son los represores de un operón biosintético regulado negativamente. Cuando ese represor no es activo sin la molécula efectora, sin el correpresor, en ese caso entonces llamamos a esa molécula inactiva, sin el correpresor, un aporrepresor. Sin embargo, cuando ese correpresor se une, la proteína, ese aporreceptor entonces, es capaz de unirse al operador y por lo tanto es un verdadero represor. Entonces el aporrepresor no es más que la molécula del represor inactiva porque necesita que se una el correpresor para poder unirse al ADN y reprimir la expresión de ese gen. Vamos a ver ahora el operón triptofano. En el caso de Escherichia coli, el operón triptofano es un operón biosintético y es un ejemplo clásico de este tipo de operones. Y este puede ser regulado de manera negativa por un represor. Las enzimas que codificadas por el operón triptofano son las responsables de la síntesis del aminoácido L-triptofano, el cual forma parte de la mayoría de las proteínas y se sintetiza si no está disponible en el medio de crecimiento del microorganismo. O sea, si yo tengo triptofano en el medio, no sintetizo triptofano porque sería un gasto de energía. Únicamente lo puedo sintetizar cuando hay ausencia del aminoácido en el medio de cultivo. Vamos a decir, la ruta metabólica del triptofano requiere el producto de 5 genes estructurales que están dentro del operón para producir triptofano a partir de corismato. Acá tenemos la ruta metabólica para la producción de triptofano. Tenemos el corismato que se transforma en antranilato a través de la antranilato sintetasa. Estos son los 2 genes encargados de producir la enzima. Después pasa a fosforibosil antranilato. Aquí actúa otra enzima que es el producto de este gen, TRPC, que es la indolglicerol fosfataso sintetasa. Y aquí tenemos otros 2 genes involucrados en esta enzima que es la triptofano sintetasa, que al final todas estas enzimas participan en la transformación del corismato en L-triptofano. Acá tenemos el operón triptofano completo. Fíjense, tenemos una región de control, que es esta que está aquí con estos 4 segmentos. Tenemos acá el gen TRPE, el D, el C, el B y el A. O sea que todo esto que está acá son los genes estructurales de la vía del triptofano. Me producen entonces la antranilato sintetasa, la indosylglicerol sintetasa y la triptofano sintetasa, tanto como cadenas A como cadenas B. Entonces, además de los genes estructurales, tenemos esta región de control. Ampliando un poco más la región de control, podemos ver que esta región de control está conformada por varios segmentos. Tenemos un segmento que es el promotor, que es el reconocido por la ARN polimerasa. Tenemos la región del operador, que es el que va a permitir que la polimerasa continúe o no continúe leyendo el gen para transcribirlo. Tenemos un péptido líder, que es esta acá, una región líder, y tenemos una región del atenuador, que es la que se utiliza para regular la expresión. Entonces, todas estas forman parte de lo que es la región de regulación o de control de la transcripción de este gen. Acá lo tenemos, fíjense, tenemos la región del operador, tenemos la región del atenuador, tenemos una secuencia líder. Cuando se transcribe, produzco una secuencia líder, que es este péptido líder que está acá, y después por acá es que voy a tener ARN mensajero con la información de los 5 genes estructurales. Y esta es la región líder del ARN mensajero del TRP, que es como les mencioné, el péptido líder de la regulación del operón triptofano. Entonces, todos los genes, tanto de la región reguladora péptido líder como los genes estructurales, son transcritos a partir de un solo promotor, que es el promotor TRP, el promotor del triptofano. El operón triptofano se regula negativamente por una proteína represora, que es el represor TRP, cuyo gen no está unido al resto del operón. O sea, el gen no forma parte del operón. Es igual que en el operón LAC, es un gen accesorio o adyacente que tenemos allá. Ese represor TRP regula negativamente no solo la transcripción del operón TRP, sino también la transcripción de su propio gen TRP.
O sea que ese represor tiene dos funciones. Me regula la transcripción de la vía biosintética del triptofano y se autorregula a sí mismo en cuanto a la concentración de proteínas presentes en el medio. Entonces, en ausencia de la proteína TRP, que es la proteína represora, la transcripción del gen que la produce es aproximadamente 5 veces mayor que cuando la proteína está presente en el medio. Entonces, cuando el producto de un gen regula la expresión de su propio gen, es lo que se denomina autorregulación. Por este gen se autorregula. O sea, la proteína TRP se autorregula a sí misma dependiendo de la concentración presente en el medio. Al haber altas concentraciones del represor, vamos a decir, se disminuye o se elimina la transcripción del gen. ¿Para qué? Para no producir más represor porque tengo suficiente. Por el contrario, cuando las concentraciones intracelulares del represor están muy bajas, se estimula la producción del represor para alcanzar unas concentraciones más altas. Adicionalmente, ese operón triptofano está sujeto a un tipo de regulación diferente que se denomina atenuación. O sea que además de regulación por un represor, tiene una regulación por atenuación. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Fíjense, aquí tenemos el promotor TRP, donde está el promotor, el operador, el péptido líder y los 5 péptidos, las 5 proteínas estructurales. Y más allá, en algunas partes del ADN, tenemos el represor TRP. ¿Qué sucede? Al no haber triptofano, yo voy a la polimerasa se une al promotor, transcribe los genes, produce un ARN mensajero para producir las enzimas y fabricar triptofano. Al mismo tiempo, por otra parte, la polimerasa se une al represor TRP, produce ARN mensajero y voy a tener la molécula del represor. ¿Qué sucede entonces? Este represor lo que hace es que cuando hay triptofano presente en el medio, el triptofano reacciona con el represor y lo activa. Y al activarlo se une al promotor TRP. Al unirse al promotor TRP, bloqueo la transcripción de ARN mensajero y no produzco los genes estructurales que se utilizan en la vía de producción de triptofano. De esta manera se regula la producción del triptofano basándonos en el esquema del represor. Acá tenemos otro esquema, que es el operón arabinosa, operón ARA en Escherichia coli. Este es responsable de la utilización de la L-arabinosa, Este es un ejemplo de regulación positiva. Entonces acá vamos a ver otro ejemplo de regulación, en este caso el operón arabinosa, que es un ejemplo o un mecanismo de regulación positiva. El operón ARA está compuesto por los genes ARA-B, ARA-A y ARA-D, los cuales son transcritos a partir del promotor de cada uno de ellos, BAB, un solo promotor para los 3 genes. Upstream, o sea, hacia la izquierda del promotor, se encuentra la región del activador. El activador es ARA-I, es el inductor, el que me activa la presencia. Recuerden que es regulación positiva, lo que quiere decir que yo necesito un activador. Donde la proteína activadora ARA-C se une y activa la transcripción en presencia de arabinosa. O sea que cuando hay arabinosa en el medio, la proteína ARA-C se une al activador, al promotor, y permite la transcripción de esos genes. Hay 2 operadores en el operón arabinosa, ARA1 y ARA2, en los cuales se une la proteína ARA-C, que es la reguladora, y reprime la transcripción. El gen ARA-C, que codifica la proteína reguladora, es transcrito en otro promotor, que es el promotor de la proteína ARA-C, diferente. Y se transcribe en dirección opuesta a la que se transcribe el promotor ARA-BAB, vamos a decir, de los 3 genes estructurales de la utilización de la arabinosa. La proteína ARA-C es un activador positivo de la transcripción y existen 2 estados, estado 1 y estado 2, en ausencia del inductor, en este caso la arabinosa. Entonces, cuando no hay arabinosa, la proteína ARA-C está en estado 1, que es en estado inactivo, mientras que se encuentra en otro estado cuando está presente arabinosa.
Si arabinosa está presente en el medio, se va a unir entonces a la proteína ARA-C, va a cambiar la conformación estructural de la proteína al estado 2. Y en ese estado, ARA-C se une al ADN en el sitio ARA-I, donde está el promotor, y activa la transcripción de los genes ARA, B, A y D. La proteína ARA-C no solamente regula la transcripción del operón arabinosa, sino que también regula negativamente su propia transcripción, o sea que la proteína, además de regular la transcripción del operón, se autorregula a sí misma. La proteína ARA-C es sintetizada en ausencia de arabinosa más que en presencia de arabinosa. Sin embargo, si la concentración se eleva demasiado en el medio donde está creciendo el microorganismo, la síntesis de esa proteína se autorregula para no, vamos a decir, no haya desperdicio de energía y de insumos. En ausencia de arabinosa, la interacción de los dos monómeros de la proteína ARA-C hace que se unan a ARA O2 y ARA-I, o sea, al operador 2 del operón arabinosa y al inductor de la arabinosa, o la molécula efectora o reguladora de arabinosa, plegando el ADN en la región del promotor, donde está ARA-C, específicamente en el promotor de la proteína C, que es la reguladora, inhibiendo de esta manera la transcripción de su propio promotor. Esta es la manera como, vamos a decir, se autorregula la producción de la proteína. En presencia de arabinosa, la proteína ARA-C no se une al operador 2, por lo que el promotor está libre para la transcripción. Sin embargo, si la concentración de ARA-C se eleva demasiado, el exceso de proteína ARA-C se une al operador 1, evitando la transcripción de ARA-C a partir del promotor. Acá tenemos un ejemplo para que lo clarifiquemos un poquito mejor. En ausencia de arabinosa, el promotor está reprimido. Tengo un dímero de ARA-C que se me va a unir a dos regiones, a ARA-I, y se me va a unir al operador 2. Al unirse allí forma un bucle, y ese bucle impide o inactiva, vamos a decir, al promotor, de manera que no puede ser reconocido por la polimerasa y no se pueden transcribir los genes del operón arabinosa. Por el contrario, cuando hay arabinosa en el medio, la arabinosa se une a la proteína ARA-C, cambia la conformación. Fíjense que aquí tenía este tipo de estructura y aquí pasa este tipo de estructura. Al cambiar la conformación o la estructura de la proteína, ella se une a la región del promotor y favorece o facilita que lo reconozca la ARN polimerasa para hacer la transcripción de los genes, porque como hay arabinosa presente en el medio, yo necesito los genes para poder utilizar ese carbohidrato. Si Escherichia coli crece en un medio con glucosa y lactosa, solamente se utilizará la glucosa como fuente de energía y carbono. La lactosa no será utilizada hasta que la glucosa se termine, por lo que los genes del operón LAC van a estar reprimidos mientras la glucosa esté presente en el medio. O sea, si yo tengo glucosa y lactosa en un medio de cultivo, la bacteria solamente va a utilizar la glucosa. Y fíjense que es paradójico con la regulación que les acabo de explicar, porque si yo tengo el operón LAC y hay lactosa en el medio, yo debería expresar las moléculas de la lactosa. Pero resulta que aún habiendo lactosa en el medio, no las expreso si hay glucosa en el medio. Eso no sucede solamente con la lactosa, sino con cualquiera de los carbohidratos. La glucosa es el carbohidrato más sencillo y vamos a decir es el combustible metabólico de la célula. Simplemente mediante la vía de Ender-Meyer-Hof se degrada la glucosa para obtener 38 moléculas de ATP. Para utilizar cualquier otro carbohidrato, básicamente lo que hay es que irlo cortando, se va transformando hasta generar una molécula de glucosa que entra en la vía glicolítica. Entonces, para todo microorganismo es más fácil utilizar glucosa que cualquier otro carbohidrato. Y eso se aplica a todo. Siempre que hay glucosa en el medio, se utiliza la glucosa en lugar de los otros carbohidratos. Yo utilizo un carbohidrato específico únicamente cuando estoy en ausencia de glucosa en el medio de cultivo. Entonces, ¿de qué manera sabe la célula que tiene glucosa, si tiene glucosa y lactosa, de que va a usar la glucosa y no la lactosa, aun cuando hay lactosa, y la lactosa se me une al inductor, y el inductor se me une y me produce todas las moléculas de lactosa, de la vía de utilización de la lactosa?
Entonces, ¿de qué manera la bacteria sabe o cómo se regula todo ese mecanismo complejo? Entonces, la represión de un conjunto de genes en presencia de un sustrato fácilmente hidrolizable se denomina lo que es represión o regulación por catabolitos. Y como les dije, aplica para todos los carbohidratos. En presencia de glucosa, los niveles de ATP en el interior de la célula son altos, producto de la degradación de la glucosa. Recuerden que es una ruta catabólica, donde yo voy a degradar glucosa, como les mencioné anteriormente, para producir 36, 38 moléculas de ATP, dependiendo sea el caso. Entonces voy a tener una gran cantidad de ATP, por lo tanto tengo poco AMP cíclico. El AMP cíclico, por lo general, se produce cuando yo degrado el ATP. Y en este caso no estoy degradando, vamos a decir, ATP para obtener energía, sino que estoy produciendo moléculas de ATP para almacenar energía. Por lo tanto, cuando hay glucosa presente en el medio, los niveles de AMP cíclico están muy bajos. ¿Por qué? Porque se activa esta enzima que es la AMP cíclico fosfodiesterasa. Entonces, en ausencia de glucosa, esta enzima, la adenilato ciclasa, se activa y eleva los niveles de AMP cíclico. ¿Por qué? Porque si no tengo glucosa, yo necesito energía para trabajar. ¿Qué hago? Desdoblo o rompo moléculas de ATP para obtener esa energía. Y al destruir esas moléculas de ATP voy a tener altas concentraciones de AMP cíclico. O sea que cuando estoy en condiciones normales, buenas condiciones, donde hay abundancia de glucosa, el AMP cíclico está en cantidades bajas. Mientras que cuando no hay glucosa presente en el medio y comienzo a romper ATP para obtener energía, me aumentan los niveles de AMP cíclico. Entonces, la actividad del promotor del operón LAC y de la mayoría de los operones de carbohidratos depende de la estimulación por una combinación de AMP cíclico y una proteína conocida como el receptor de AMP cíclico o proteína CRP. Entonces, la interacción entre el AMP cíclico y esa proteína CRP es un mecanismo superior de regulación que está por encima de todos los operones de carbohidratos. La unión del AMP cíclico a la proteína reguladora produce un cambio conformacional en esa proteína, lo que permite que reconozca y se una a un sitio específico del ADN que está localizado hacia la izquierda, o sea, upstream, al promotor del operón de carbohidratos, e interactúa directamente con la ARN polimerasa favoreciendo su unión al promotor. Entonces, cuando yo tengo abundante cantidad de AMP cíclico, quiere decir que estoy desdoblando ATP para obtener energía porque no tengo glucosa en el medio. Entonces, ese AMP cíclico en concentraciones elevadas se une a esa proteína reguladora y esa proteína reguladora se une a ese sitio que está hacia la izquierda de los promotores de carbohidratos y ayuda a la polimerasa a que se una. En ausencia de esta combinación de AMP cíclico con la proteína CRP, la ARN polimerasa se une muy débilmente al promotor, en este caso de lactosa, o con cualquiera de los promotores de carbohidratos. La unión del complejo AMP cíclico CRP al ADN hace que se doble efectuando el enrollamiento de las hélices, por lo que el promotor se hace más accesible a la polimerasa. O sea, cuando este complejo se une al ADN, vamos a decir, lo pliega de tal manera que coloca el promotor a la vista de la polimerasa. Mientras que cuando este complejo no está, vamos a decir, no está disponible ese promotor y por lo tanto no es reconocido por la ARN polimerasa. Acá tenemos el operón LAC. Fíjense, aquí tengo el promotor, aquí tengo el operador, se me une la ARN polimerasa y tengo todos los genes estructurales para acá. Y acá, antes de la región del promotor, tengo el sitio de unión de la proteína CRP. Entonces, allí se me une la proteína CRP únicamente cuando está combinada con AMP cíclico. Esto le indica a este promotor que no hay glucosa en el medio y que necesito utilizar otro carbohidrato. Entonces, él se une acá. La polimerasa se une acá y empieza a producir las enzimas. Pero recuerden que aquí entonces entra en juego el otro mecanismo de regulación, que es el de la inducción, la presencia de lactosa en el medio. Esto quiere decir que si no tengo glucosa, pero sí tengo lactosa en el medio, la lactosa se me une entonces a la proteína, me activa el operador y produzco los genes. Por el contrario, si esta proteína, porque no hay glucosa, se me une acá y me hace disponible el promotor, pero
no tengo el inductor del represor, que en este caso es la molécula de la lactosa, no puedo activar el represor y por lo tanto me va a bloquear la síntesis de la enzima de las proteínas estructurales del metabolismo de la lactosa. O sea, son dos mecanismos que funcionan al mismo tiempo para cada uno de los operones para carbohidratos. Tenemos un mecanismo macro, que es este que está acá, que es capaz de inhibirlos a todos cuando estoy en presencia de glucosa. Eso le indica a la bacteria que hay glucosa, utiliza la glucosa porque es más fácil. Vas a obtener mayor cantidad de energía y vas a tener mucho menos gasto de lo que es producción de enzimas y macromoléculas. Ahora, cuando yo no tengo glucosa en el medio, es cuando se activan los otros promotores dependiendo si está presente o no el carbohidrato en el medio. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense que es el sitio de unión del CRP, donde tenemos la proteína CRP combinada con la AMP cíclico y favorecen que la RNA polimerasa reconozca el promotor y comience la transcripción del gen. Acá tenemos un ejemplo de ese tipo de regulación. Fíjense que acá yo puedo obtener glucosa presente en el medio. Por lo tanto, la polimerasa no reconoce al promotor del operón LAC y no hay transcripción de los genes estructurales para el metabolismo de la glucosa. Por el contrario, cuando no tengo glucosa en el medio, que tengo niveles elevados de AMP cíclico, se me unen a la proteína represora, se unen al sitio anterior al promotor y favorecen que la polimerasa se una al promotor del operón LAC y transcriba todos los genes estructurales para el metabolismo de la lactosa. Cuando la regulación por atenuación, no solamente yo puedo regular un operón en el inicio de la síntesis de ARN, que son los ejemplos que hemos visto. Fíjense que yo bloqueo al momento de iniciar la síntesis del ARN con algún represor, por ejemplo, que impide que la polimerasa se une y se lea el gen para producir el ARN mensajero. Otro mecanismo es la atenuación y lo que ocurre allí es una atenuación de la transcripción, o sea, se permite que se transcribe el ARN mensajero y dependiendo de si está presente o no el producto final de esa ruta metabólica, se regula la transcripción. Los mecanismos de atenuación trabajan finalizando la transcripción después que la ARN polimerasa alcanza el primer gen estructural de ese operón. El ejemplo clásico de regulación por atenuación es el del operón histidina y el operón triptofano, que además de ser regulado por un represor, se regula generalmente por atenuación. El porcentaje de ARN de transferencia cargado con triptofano determina el tipo de horquilla que se forma en la estructura secundaria de ese ARN mensajero de la región del péptido líder de ARN. O sea, en este caso del triptofano se transcribe un ARN mensajero que tiene una secuencia. ¿Recuerdan cuando les mencioné los 5 genes estructurales y tenía un operador, un promotor, un péptido líder y un atenuador? Bueno, esa región del operador con esos 4 segmentos es lo que permite regular la atenuación de la transcripción del ARN mensajero para triptofano. El ARN mensajero del péptido líder tiene 4 regiones que son capaces de formar por complementariedad de bases 3 horquillas diferentes. Porque esas regiones están formadas por 4 secuencias repetidas inversas, que son complementarias la una con la otra. Por lo tanto, si la transcripción se detiene o no, va a depender de si la atenuación, o sea, el mecanismo, detecta niveles altos o bajos de triptofano. La región TRPL posee 2 codones adyacentes. Esta es la región del péptido líder. Y tiene 2 codones adyacentes que codifican para triptofano. Y eso lo que permite es producir una señal para saber cuáles son las concentraciones de triptofano presentes en el medio donde crece el microorganismo. Entonces, de esa manera el ribosoma puede detectar qué concentración de triptofano hay antes de que la ARN polimerasa llegue a transcribir, vamos a decir, el primer gen estructural del operón triptofano. Para eso sirve el péptido líder, es para medir la concentración de triptofano y decirle a la polimerasa si continúa o no continúa. Si los niveles de triptofano son bajos, los niveles de ARN de transferencia con triptofano, cargado con triptofano, también son bajos. O sea, como no tengo triptofano en la célula, no tengo ARN de transferencia con triptofano.
porque cuando entonces el ribosoma llega a ese codón que codifica para triptófano, ahí se queda parado. ¿Por qué? Porque no llega ningún ARNT cargado con triptófano. Cuando el ribosoma está detenido en esa región del péptido líder, indica que las concentraciones de triptófano son bajas y que la transcripción del operón debe continuar. ¿Por qué? Porque no tengo triptófano. Necesito los genes estructurales para poder sintetizar triptófano. Como les mencioné, hay 4 regiones diferentes en el ARN mensajero del péptido líder, del triptófano, que tienen la capacidad de formar 3 horquillas diferentes. Son 4 regiones, 1, 2, 3 y 4. Y se puede formar 3 horquillas diferentes. Por ejemplo, 1 se puede unir con 2 y 3 con 4. O 2 se puede unir con 3. Cuando se forma la horquilla 3 con 4, produce, o vamos a decir, ocasiona que la ARN polimerasa finalice la transcripción, ya que esta horquilla forma parte de una señal de terminación factor independiente. Se me forma una horquilla en el ARN que le dice al ribosoma que hasta allí termina, es un factor de terminación. Acá tenemos la estructura, fíjense, este es el péptido líder. Y después tenemos acá todos los aminoácidos. Tenemos metionina, lisina, alanina. Fíjense que acá tengo 2 triptófanos consecutivos. Entonces acá en el péptido líder voy a poder medir la concentración. Esto permite medir la concentración del triptófano presente en el medio. Por lo tanto, fíjense que aquí tengo esta región que es complementaria a esta región que es la número 2, complementaria a esta que es la 3 y esta que es la 4. Entonces en este caso fíjense que 1 se une con 2 por complementariedad de bases y 3 se une con 4 también por complementariedad de bases. O puede ser que 1 quede libre, 2 se una con 3 y 4 quede libre. Son las 3 posibles combinaciones que pueden haber. 1 con 2, 3 con 4 o 2 con 3. ¿Y de qué va a depender esas complementariedades? De la concentración de triptófano presente en el medio. Entonces, cuando 1 se une con 2 y 3 con 4, se forma esta estructura que está acá. Por el contrario, cuando 2 se une con 3, se forma esta que está acá. Aquí podemos verlo, fíjense, 1 con 2 y 3 con 4. Mientras que aquí tenemos unido 2 con 3, quedando 1 y 4 libres. Entonces, la formación de la horquilla 3-4 va a depender de la relación entre la traducción ribosomal del codón triptófano en la región del péptido líder. Después que la ARN polimerasa inicia la transcripción en el promotor, se mueve a todo lo largo de lo que es la región del péptido líder de ese ARN mensajero, a un sitio localizado justo después de la región 2, donde se detiene y hace una pausa. Acá tenemos nuevamente el ejemplo, fíjense, 1 con 2 y 2 con 3. Entonces, cuando 2 se une con 3, fíjense que me forma una horquilla de terminación. Recuerdan los mecanismos de regulación de síntesis de proteínas que se regulan mediante la formación de horquillas que le dicen al ribosoma, que se detenga allí la transcripción, es una señal de finalización de la transcripción. Acá tenemos entonces las 4 regiones. ¿Cuáles son las posibles combinaciones? Fíjense, 1 es complementario con 2, 2 es complementario con 1 y con 3, 3 es complementario con 2 y con 4. Entonces yo puedo producir este esquema que está acá, 1 con 2 y 3 con 4, o este que tengo acá, donde tengo 2 y 3 con 1 y 4 libre. Entonces, acá tenemos la secuencia del péptido líder. En la región 1 yo tengo los 2 codones de triptófano. Resulta que si el ribosoma se detiene mucho tiempo allí porque no hay suficiente triptófano en el medio, entonces vamos a decir, se paraliza temporalmente ahí esperando que llegue alguna molécula de un ARN transferencia cargado con triptófano, me bloquea la región 1. Por lo tanto, 2 se va a parear con la región 3 y va a dejar la región 4 libre. Esto que está acá, esta configuración, le indica al operón, para su mecanismo de regulación, que no hay suficiente concentración de triptófano en el medio. Por lo tanto, acá en la región 4 voy a tener el promotor, vamos a decir, y comienzo a transcribir todo lo que son los genes estructurales. ¿Por qué? Porque necesito triptófano. La horquilla que se forma en el ARN mensajero de las regiones 1 y 2 es parte importante de la señal de pausa.
Esa pausa es corta, probablemente tarda menos de un segundo en lo que se detiene allí el ribosoma, pero asegura que el ribosoma tenga tiempo para cargarse con ARN mensajero antes de que la polimerasa proceda hacia la región 3. El movimiento del ribosoma puede ayudar a liberar y detener a la polimerasa al colindar con este. El proceso de traducción del ribosoma a través del codón triptofano del péptido líder determina si la horquilla 3,4 se va a formar produciendo la terminación o si 1 se aparea con 2, con 3, perdón, 2 se aparea con 3, impidiendo la formación de la horquilla 3 y 4. La región 3 se aparea con la 2 si el ribosoma se detiene en el codón triptofano. Como les mencioné, debido a bajas concentraciones del aminoácido, si el ribosoma se detiene, da tiempo a que se forme la unión entre 2 y 3, dejando libre 1 y 4. Si el ribosoma no se detiene porque hay suficiente triptofano, vamos a decir, el ribosoma continúa entonces y alcanza el codón de terminación UAG al final del péptido líder. Y al permanecer el ribosoma en el codón de terminación, mientras la región 4 es sintetizada, el ribosoma impide la formación de la horquilla 2,3, por lo que 3,4 se puede formar y finaliza la transcripción. Entonces recuerden que si me detengo en la región 1 porque no hay triptofano, 2 se une con 3. Por lo tanto, queda libre el promotor y la transcripción de genes, lo que me indica que no hay suficiente concentración de triptofano en el medio. Por el contrario, si el ribosoma no se detiene porque hay abundante triptofano, incorpora rápidamente un ARN de transferencia cargado con triptofano, por lo tanto se coloca entre 1 y 2, lo que pasa a la región 1, llega a la región 2, impide que 2 se una con 3 y 3 se tiene que unir con 4. Al unirse 3 con 4 se me forma una señal de terminación y cuando el ribosoma llega allí donde está 3 con 4, lee eso como una región, una señal de terminación, llega a un codón de terminación UAG en la región 4 y se acaba la síntesis de proteína porque no necesito los genes estructurales debido a que tengo suficiente concentración de triptofano en el medio. Acá podemos ver un esquema que tenemos suficiente concentración de triptofano. Fíjense que acá en la región del péptido líder tenemos los dos codones consecutivos para triptofano. Como hay suficiente, se carga rápidamente, por lo tanto el ribosoma avanza y bloquea la región 1. No permite que la región 1 se una con la 2. Y se me forma entonces la unión 3,4. Esta unión 3,4 es un factor de terminación para la transcripción de ese ARN mensajero y se deja de producir el ARN mensajero porque no se necesitan los genes estructurales porque hay triptófanos presentes en el medio. Por el contrario, cuando la concentración de triptófano es baja, el ribosoma se detiene en los dos codones que me codifican para triptófano, ya que no hay triptófano disponible para incorporar, bloquea la región 1, por lo tanto la región 2 se tiene que aparear con la 3, dejando libre la región 4. No se forma entonces la señal de finalización que se forma con la unión entre 3 y 4. Acá tenemos traducción y terminación, donde tenemos el promotor, reconoce el promotor, se sintetiza el péptido líder, comienza el ribosoma a leerlo, en presencia de triptofano se me forma la horquilla de terminación, por lo tanto se detiene la transcripción de ese ARN mensajero y solamente se traduce lo que es el péptido líder, no se traducen los genes estructurales del operón. Por el contrario, en este caso donde no hay triptofano, no solamente transcribo la región del péptido líder, sino que no se detiene la transcripción de la polimerasa y del ARN mensajero y por lo tanto se transcriben también los genes estructurales. Acá tenemos otro ejemplo, comienza la polimerasa, se traduce la región líder, es lo que siempre ocurre, en presencia o en ausencia del péptido líder siempre se transcribe. Entonces, en ausencia de triptofano, la polimerasa traduce el péptido líder, no tengo la señal de terminación y se traducen todos los genes estructurales porque no tengo triptofano presente en el medio. Por el contrario, cuando el triptofano está presente en el medio del cultivo,
se me forman las dos horquillas de atenuación o determinación, principalmente la 3,4, que es una señal de terminación, y se transcribe únicamente el péptido líder y no la región codificante. Adicionalmente, existe la regulación por factores sigma alternativos. Si recuerdan, en la estructura de la ARN polimerasa o la enzima que les mencioné, tiene dos unidades alfa, una sola unidad B y tiene una sola unidad sigma. Esa subunidad sigma es un factor sigma. Entonces, acá la tienen, ARN polimerasa, sus cuatro subunidades, 2 alfa, una beta y una beta prima, que están asociadas a una quinta subunidad que se denomina el factor sigma. Ese factor sigma permite a la polimerasa reconocer específicamente las regiones de un promotor determinado, por lo que entonces ese factor sigma determina la especificidad de la enzima. O sea que la polimerasa, el core de la enzima está formado por las dos unidades alfa, beta y beta prima. Y dependiendo del factor sigma que se añada, va a reconocer unos ciertos promotores. Los promotores son reconocidos por factores sigma específicos. Por ejemplo, el factor sigma 70 es el más conocido y es el responsable de reconocer todos los promotores utilizados en lo que es la transcripción de la mayoría de los genes que se requieren para el crecimiento normal o el metabolismo de una célula normal. Casi todos esos promotores son reconocidos por un factor sigma 70 que se une a la polimerasa y hace que esos promotores estén accesibles para la polimerasa. Hay diferentes factores sigma que lo que permite es básicamente cambiar la capacidad que tiene la ARN polimerasa de reconocer ciertos promotores. Esos factores sigma alternativos, porque son varios, permiten a la bacteria hacer cambios globales en lo que es la expresión de genes en respuesta a una condición de estrés ambiental o una condición en el momento. Muchas bacterias, cuando experimentan un incremento abrupto de temperatura, disparan la expresión de proteínas de choque térmico. Cuando vamos a decir tenemos un cultivo y lo sometemos a alta temperatura, se dispara la expresión de proteínas de choque térmico, las cuales contrarrestan los efectos nocivos que puedan tener las altas temperaturas sobre lo que es la supervivencia del microorganismo. Los promotores de aproximadamente 30 genes de choque térmico son reconocidos por una polimerasa que tiene el factor sigma 32. Por lo que ese factor sigma permite a la bacteria expresar un subconjunto de genes que se requieren en un determinado momento. O sea que de manera normal una bacteria no expresa esos genes a menos que sea sometido a una condición de estrés ambiental que haga que se produzca ese factor sigma y ese factor sigma cambia a las polimerasas no para que utilicen los promotores o sinteticen los genes de los promotores del metabolismo normal o del crecimiento de la bacteria, sino de unos genes que se necesitan en ese momento únicamente para proteger al microorganismo del efecto ambiental. Acá tenemos varios factores sigma. Fíjense, ellos siempre tienen una región menos 35, si recuerdan. Reconocen, perdón, una región menos 35, hay una región espaciadora y una región menos 10, que son las regiones que forman, vamos a decir, la estructura básica de los promotores bacterianos. Acá tenemos el factor sigma 70, que es el de uso general para los genes normales de crecimiento de una bacteria, donde tenemos en la región menos 35 esta secuencia, una región espaciadora de 16 a 18 nucleótidos, y en la región menos 10 reconoce esta secuencia que están acá. Tenemos sigma 32, que es de choque térmico. Fíjense las secuencias que reconocen menos 10 y menos 35, así como cuántas bases nitrogenadas forman parte de la región espaciadora. Tenemos los genes sigma 34, que son los genes que se utilizan para asimilación de nitrógeno. Aquí está la estructura de las regiones que reconoce. Aquí tenemos el sigma 38, que se utiliza para fase estacionaria o genes de estrés en general. Tenemos el sigma B para situaciones de estrés. Y tenemos, por ejemplo, el sigma 28 que me regula lo que es la producción de flagelos. Y fíjense cómo varían las secuencias que reconoce cada uno de estos factores sigma. Y estas son las secuencias de cada uno de los promotores que son específicos para cada factor sigma. Ya con esto finalizamos lo que es la regulación con la mayoría de los mecanismos que tienen que ver con lo que es la regulación de la expresión de los genes, que son importantes para explicar en ocasiones hasta mecanismos de patogenicidad. Por ejemplo, los factores sigma alternativos los utiliza, por ejemplo, Salmonella para hacer variación de fase flagelar y escapar de lo que es el sistema inmune del hospedador.